even say I'm sorry, you made a way for me. How deep is the love? I want to forgive and forget all our sin. How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Darkest of days, the brighter focus. No valley or dark, your desert devotion. You lay me down in green pastures, so I'll rest beside you, still waters. Before I even say I'm sorry, you made a way for me. How deep is the love? I want to forgive and forget all our sin. How great is your grace? I'll never forget all you've done. Oh, how deep is your love? Oh, how deep is your love? Here stand before you now, as honestly as I know how. Broken by the days gone by, Spirit help my soul to rise. I try my best, but still I fail. And even then, you're with me there. You remind me I'm a child of God. Buenos días, Dios les bendice. Vamos a dar inicio a esta transmisión, a esta alabanza, a esta oración a Dios, amén. Así que dispón tu corazón y en tu lugar. Ahorita con la persona que tienes a un lado y dile: Dios tiene una palabra de bendición para ti, amén. Así que vamos a dar inicio, vamos a exaltar al Señor Jesús, vamos a orar con todo nuestro corazón, amén. Y vamos a dar todo de nosotros para Él, amén. Así que vamos a cantar y vamos a decir: dile: oh, oh, oh. De todo corazón quiero gritar, dile: yo quiero gritar y exaltar tu nombre, oh Dios, y unidos como tu creación, recibe el honor. Vamos a cantar una vez más y te quiero cantar de tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración, de todo corazón.
Dile al Señor, quiero cantar de tus maravillas, Señor, y darte toda mi adoración, de todo corazón. Yo quiero cantar y exaltar tu nombre, oh Dios, y unidos como tu creación, recibe el honor. Dale gracias al Señor ahí en tu lugar. Y dispón tu corazón, cierra tus ojos, levanta tus manos al Señor para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que levanta tus manos ahí en tu lugar. Dile gracias, Señor. Eres todo lo que busco, Señor. Señor Jesús, te alabamos, Señor. Señor, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad?
¿quién más tendrá de mi compasión? Entenderá mi corazón. Dile, Señor, ¿quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, otro lugar puede existir, y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, otro lugar puede existir. Dile al Señor, y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, otro lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre, verdad eres tú. Señor. Te anhelamos, Señor Jesús. Levanto mis manos ante ti, Señor, rindiéndome, Señor, ante ti. Es a ti a quien yo anhelo, y es por ti que yo suspiro. Dile al Señor, y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti, dile al Señor, es a ti a quien yo anhelo. Dile, es por ti, y es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti, atrae mi corazón. Dile al Señor, no te canses, atrae
es por ti que yo suspiro, más allá del velo. Yo voy a decirte que te quiero. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a cantar el Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, y el anhelo siempre está. Anhelo siempre estar cerca de ti, dile el Señor, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, y el anhelo siempre está. Anhelo siempre estar cerca de ti, dile al Señor, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, dile como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, oh Señor, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, y el anhelo siempre está. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí, como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, dile como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Padre. Señor, hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto, con un corazón transparente. Gracias, Dios, pero sobre todo con un corazón humilde y necesitado.
reconociendo, Padre, que tú eres el único, Señor, eres la única respuesta fiel y verdadera en medio de crisis, en medio de tantas dudas, en medio de tanta adversidad. Tú eres, Señor, la única persona fiel, verdadera, y tu palabra, Señor, es lo único que nos sustenta. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, Señor, que tú preparaste para compartirnos, Dios, tu verdad para este día, Señor. Gracias, Dios eterno, eres bienvenido a este lugar, Señor. Gracias porque tú estás en cada hogar que está ahorita conectado, en cada persona que está ahorita conectado. Declaramos que tu reino se establece, Señor, se establece, Padre, a través de esta transmisión, Dios eterno, en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio y en cada persona, Señor, que está conectada, que se estará conectando. Gracias, Padre. Háblanos, Dios, en esta mañana. Haz conmigo esta oración, pon tu mano en tu corazón y dile: Dios mío, mi corazón, mi alma te anhela y tiene sed de ti. Háblame. Dile: Dios eterno, dame entendimiento espiritual, alumbra mi mente, dame un espíritu de sabiduría y de revelación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días, iglesia. Qué bueno que se tomaron el tiempo para alimentar el espíritu y el alma, para adorar al Señor. Qué bueno que en medio de tanta mala noticia, en medio de tanta información negativa, usted se toma tiempo para fortalecer su fe, porque así lo dice la palabra, que la fe viene por el oír. Todo lo que usted escucha le trae una fe, para bien o para mal, depende de lo que escuche. Entonces, pero si usted quiere una verdadera fe, una fe que edifica, una fe que sana, una fe que levanta, usted necesita oír la palabra de Dios. Qué bueno que decidió hoy escuchar la palabra de Dios. Es lo único fiel y verdadero que podemos encontrar en estos días, donde quiera que usted busque. Estaba viendo un reportaje, un artículo el día de ayer, que los programas más descargados electrónicamente en estos días son las Biblias. Todo el mundo está descargando Biblias como nunca en su teléfono. En las librerías, los libros más buscados y vendidos son las Biblias. Gloria al Señor por todo eso. Eso es una excelente noticia. El mundo, mucha gente está buscando respuestas en Dios, y eso es lo precioso de lo vil. Eso es el oro de entre la escoria. Eso es bueno, gracias a Dios. Mucha gente está entendiendo que solamente Dios tiene la respuesta que necesita, y esperemos que mucha gente más lo haga. Muy bien, hemos estado viendo, este es el tercer sermón o la tercera parte de cómo escuchar la voz de Dios. El domingo pasado dimos la primera parte, el miércoles continuamos, y hoy es la tercera parte de cómo escuchar la voz de Dios. La Biblia dice, voy a recapitular un poco, la Biblia dice que Dios, en el libro de Hebreos, ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero no habla en un tiempo pasado nada más, habla en un tiempo presente, porque dice, y hoy en día nos sigue hablando a través del Hijo. Entonces, Jesucristo dijo, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, hay gente que cree y afirma que ya Dios no nos habla, que eso era solamente en el Antiguo Testamento, pero no es así. En Hebreos capítulo 1 dice que Dios sí ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero nos sigue hablando a través del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vimos desde el principio en el Génesis cómo Dios le habló a Adán y a Eva. El primer registro de cuando Dios le habló al hombre fue cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles del huerto, nada más del fruto del árbol de la ciencia y del mal, ese no lo podían comer. Ese es el primer registro.
Entonces, regularmente cuando Dios habla es para dar instrucciones. Ojo con esto. El primer registro en la Biblia de cuando Dios le habló al ser humano fue para darle una instrucción, un mandamiento. Así es que prepara tu oído, porque si alguien anhela que Dios le hable, bueno, déjame decirte que Dios te va a hablar la mayoría de las veces para darte instrucciones. Y es lo que menos nos gusta. El ser humano por naturaleza somos rebeldes. No nos gusta que nos digan qué hacer. Bueno, en China creo que está pasando esto, no es cierto. Entonces, hemos visto pues que Dios está cerca del que le busca. Y vimos cómo el Señor Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, cuando Él daba una parábola, Él decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto se refiere al oído natural y al oído espiritual. Por eso Dios nos dio dos orejas, dos oídos. Uno representa el oído natural, otro representa el oído espiritual, que tenemos que despertar y desarrollar y fortalecer. Ya hemos estado viendo cómo hacerlo, cómo despertar ese oído, y la única manera es hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Dónde encuentro al Espíritu Santo? Cada vez que tú nombres a Jesús, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo viene, te rodea con la presencia de Dios, y es ahí en su presencia donde Dios te permite ver y oír cosas que no has visto y que nunca has oído, dice 1 Corintios 2. Entonces, vimos algunos ejemplos de cómo escuchar la voz en todo tiempo, pero algo que debemos procurar es no perder el anhelo de escucharlo. Siempre que Dios ve un corazón lleno de anhelo por escucharlo, ahí Dios se presenta. Ahí el Señor se presenta. A veces queremos ver a Dios de una manera tangible, pero no siempre es así. Acuérdate el ejemplo del profeta Elías, que estaba en una cueva huyendo porque lo habían amenazado de muerte, y dice que hubo un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Hubo una tormenta, pero Dios no estaba ahí. Hubo un viento fuerte, vino fuego, pero Dios no estaba ahí. Y al final dice, de repente vino un viento apacible, un silbo apacible, suave, y ahí estaba la voz de Dios. Entonces, a veces Dios nos habla tan sutilmente, tan ligeramente, tan amorosamente, que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a los regaños, estamos acostumbrados a la presión, estamos acostumbrados a los azotes, a los gritos, y no debería ser así. Tenemos que estar atentos para que cuando Dios me hable como un silbo apacible, yo pueda discernir la voz del Señor. Y vimos que la palabra oír o escuchar se traduce como obedecer, y que el proceso de oír no está completo mientras no accione lo que estoy escuchando de parte de Dios. Entonces no se trata de oír a secas, sino se trata de accionar. Se trata de ser fiel y obediente. En cuanto Dios me hable, al principio Dios me va a hablar cosas pequeñas, sutiles, pero si yo soy fiel y obediente en esas cosas pequeñas, Dios me va a hacer fiel en cosas más grandes. Así es como el Señor trabaja. ¿Sí? Lo vimos en Lucas 16, el que es fiel en lo poco, en las cosas pequeñas, Dios nos pone fiel en las grandes cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace difícil oír la voz de Dios? Bueno, que oír la voz de Dios normalmente implica que yo tenga que sacrificar mi propia voluntad, que debo renunciar a mis propios deseos, a mis propias opiniones, para darle lugar y más importancia a lo que Dios me está hablando. Esto es algo común, pero tenemos que aprender a hacerlo. Quien busca oír la voz de Dios debe estar dispuesto a sacrificar muchas veces sus propios anhelos y deseos, su propia voluntad o decisiones, para darle más importancia al Señor. Ahí aplica el mandamiento más grande, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Todo esto lo vimos ya domingo, miércoles. Terminamos viendo el Salmo 119, verso 1, ahí está en la pantalla, donde dice: felices los que se conducen sin tacha y siguen las enseñanzas del Señor. Felices todos los que atienden a sus
mandatos y lo buscan como de todo corazón. ¿Quieres oír la voz de Dios? Tienes que buscarlo de todo corazón. Muchos buscan a Dios esperando no encontrarlo, y eso no es bueno. Usted tiene que anhelarlo con todo su corazón. No en vano dice la palabra, dice el Señor: búscame, ámame con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Entonces, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Así es que si usted está deseando escuchar la voz de Dios, tiene que estar dispuesto a todo. Si no puede decir amén, puede decir ay nanita. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Hoy vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un joven profeta llamado Samuel. Samuel fue alguien especial desde que fue concebido en el vientre de su madre. Ahorita te voy a platicar la historia de Ana, la mamá de Samuel. Y la historia de este joven Samuel nos muestra la importancia de escuchar y obedecer siempre la voz de Dios. Amén. Y en aquel tiempo el sacerdote o el sumo sacerdote encargado del templo del Señor se llamaba Elí, el sacerdote Elí, y era un hombre ya grande de edad. Y cuando el profeta Samuel se fue a vivir y a servir en el templo, Elí lo recibió. Y en aquel tiempo lo más común era que cuando un sacerdote moría, sus hijos tomaban el sacerdocio. Pero Elí, los hijos de Elí, no tenían ningún interés de servir a Dios. Y eso es terrible. Los hijos de Elí no quisieron seguir los pasos de su padre, menospreciaban la palabra de Dios, menospreciaban todo lo que venía de Dios. Y Elí no tenía la fuerza, no tuvo la fuerza ni la voluntad para castigarlos por su maldad, para disciplinarlos. Y como resultado de esto, Dios se molestó con Elí y Dios ya no se comunicó con el corazón de Elí como lo hizo con los otros profetas, como lo hizo con Moisés. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí hay sabiduría, porque esto muestra que cuando un padre, ojo con esto, padres de familia, un padre no hace la voluntad de Dios en sus hijos, en su familia, eso va a traer un adormecimiento a su oído espiritual, y ese papá no podrá escuchar con claridad la voz de Dios. Va de mes. Elí era un padre de familia que no estaba haciendo la voluntad de Dios con sus hijos, no los disciplinaba, no los corregía en su maldad, y eso provocó que Dios ya no le hablara a Elí. Padres de familia, si tú quieres que Dios te hable, tienes que disciplinar a tus hijos, tienes que enseñarles a tus hijos a amar la palabra de Dios, tienes que inspirarlos, más que con palabras, con ejemplos, para que ellos sigan el camino de Dios. Y no nada más la relación padres e hijos, lo mismo sucede en una relación lastimada en el matrimonio. Una esposa que no hace la voluntad de Dios hacia su esposo no podrá escuchar la voz de Dios. Un esposo que no hace la voluntad de Dios hacia su esposa, se me traba la lengua, no podrá escuchar la voz de Dios. Hijos que no honran a sus padres, que no hacen la voluntad de Dios hacia sus padres, ahora sí lo dije bien, no podrán estar escuchando la voz de Dios. Entonces, esto es muy importante. Es muy importante porque esto me habla de restaurar relaciones familiares, de que la voluntad de Dios se esté haciendo en mi casa, en mi familia, para poder que cada miembro de la familia pueda estar escuchando la voz de Dios. Si hay pleitos, si hay divisiones, o si no se está haciendo lo que Dios pide en su palabra que se haga en la familia, el oído espiritual va a estar cerrado. Entonces, esos son días muy duros donde las malas noticias agudizan mi oído natural. Las malas noticias despiertan demasiado mi oído natural, pero adormecen mi oído espiritual. Ya no escucho la voz de Dios. Entonces, Dios, en la historia de Samuel, estaba muy atento al pequeño Samuel. Cuando llegó al templo, la mamá de Samuel, Ana, había hecho una promesa
de llevarlo al templo para que pudiera servir a Dios en su niñez. Ana tenía un problema, su esposo Elcana, Ana era estéril, no podía tener hijos, y una ocasión Ana, afligida, llorando, le habló al Señor y le hizo una promesa, que está en 1 Samuel capítulo 1 verso 10. Vamos a leer. Dice, Ana estaba como triste. ¿Cómo estaba Ana? Triste. No dejaba de llorar. Por eso, ¿qué hizo? Oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Wow, me encantó esta versión, una Biblia en lenguaje sencillo, porque habla de una mujer de Dios, una mujer de fe. Ojo con esto, una mujer de Dios, una mujer de fe, hoy en día sería una mujer cristiana, que estaba triste, estaba deprimida, no dejaba de llorar. Estaba triste, cabizbaja, meditabunda, con cara de acontecida, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones. Nada más. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo otra cosa más que orar a Dios. ¿A poco así tan fácil, pastor? ¿A poco ya nada más con orar? ¿Sí? Oye, pero es que traigo un problema. No, ora. Ora al Señor. Estás triste, estás deprimido, estás llorando, estás afligido, ora a Dios. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo? En su depresión, en su tristeza, oró a Dios. Ora al Señor. Pero antes de pedirle algo al Señor, aquí hay algo muy importante. Dice el verso 11 que Ana no nada más oró a Dios. ¿Qué hizo primero? Le hizo una promesa. Esa promesa. Le hizo una promesa. Hola, ¿quieres salir de tu momento de crisis, de aflicción, de necesidad? Ora al Señor y hazle una promesa. Es muy normal que le pidamos al Señor, no es muy normal que le ofrezcamos algo al Señor. Estamos acostumbrados a recibir. Y es bueno, Dios le gusta que le pidamos, porque cada vez que le pidamos algo a Dios, Él se goza porque lo estoy reconociendo como Padre. Pero también Dios se goza cuando un hijo le ofrece algo a papá. Es como en lo natural. Es muy natural que los hijos, papá dame, mamá dame, papá dame, mamá dame. Es normal. Lo que no es normal es que un hijo llegue y le dé un beso a su mamá y dice: mamá, te quiero mucho. ¿Quieres que te barra la casa? ¿Quieres que te limpie el patio? ¿Quieres que te lave los platos de la cocina? Hola. ¿Hay hijos cristianos por ahí? Entonces es muy común pedir, no es muy común ofrecer. Ana oró y le hizo una promesa a Dios. Le dijo: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Y luego le dijo: necesito un hijo, no puedo tener hijos, necesito un hijo. Y si tú me das un hijo, te lo voy a entregar. En cuanto lo destete, lo voy a entregar para que te sirva en el templo todos los días de su vida. ¡Wow! Esto es impresionante. Entonces Dios recordaba esto y solo estaba esperando el momento correcto para hablar con Samuel de una manera en la que no pudo con Elí y con sus hijos. Entonces, aquí vemos algo impresionante, que cuando tú le prometes algo a Dios en tu aflicción, eso agudiza tu oído, eso hace que Dios llame su atención y que Dios esté incluso a la expectativa para hablarte a ti y a tus hijos. Esto es impresionante. Dios encontró en el corazón de Samuel un corazón puro, porque la madre de Samuel, Ana, prometió algo a Dios, hizo un pacto con Dios. Eso es un pacto. Dios, yo te prometo esto si tú me das un hijo, yo te prometo esto si tú suples esta necesidad. Entonces yo creo que es momento de hacer pactos con Dios.
Y Dios aceptó el pacto de Ana porque Dios vio la humildad en el corazón de Ana. Entonces, ¿qué hizo tan especial a este joven Samuel como para que Dios quisiera hablar con él? Y la palabra dice algo que necesitamos recordar y recalcar. En 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Fíjate bien, la palabra de Dios escaseaba. No había visiones con frecuencia. Dios no se estaba manifestando con frecuencia a la gente. La gente ya no hablaba de la palabra. Todo el mundo callado porque había problemas, había aflicciones, opresiones, había crisis. La gente no hablaba de la palabra. La visión escaseaba. Familia, este es un tiempo de crisis, de epidemias, de malas noticias, pero no es tiempo de callar, no es tiempo de escasear la palabra. Por favor, si vas a hablar con alguien, háblale de la palabra. Si vas a hablar con alguien por las redes sociales, comparte la palabra. Que no escasee la palabra en estos días. Si las malas noticias abundan, que la palabra de Dios sobreabunde. La gente tiene anhelos, deseos de escuchar una palabra de esperanza, de salud, de libertad. Amén. No te quedes callado. Ahora, si es tu necesidad, busca la palabra. Aliméntate, que no escasee en tu vida la palabra. Ahora, en medio de toda esa crisis espiritual, Dios le había advertido a Elí, Dios le había dicho a Elí que si él no cambiaba su actitud, que si Elí no cambiaba su actitud, que si Elí no disciplinaba a sus hijos, Dios iba a buscar a otro sacerdote con un corazón puro, y lo encontró en Samuel. Dios está buscando corazones limpios, puros, para hablarles. Elí cerró su corazón a Dios, amaba más a sus hijos que a Dios. Otra traducción podría ser cuando alguien pone más atención, más importancia a las circunstancias que a Dios. Eso no le agrada al Señor. El corazón se cierra cuando yo le doy más importancia a alguien o a algo que a Dios mismo. El corazón se cierra, el oído espiritual se cierra. Por eso Dios le dijo a Elí: Elí, si no cambias tu actitud, voy a buscar otra persona, otro sacerdote con un corazón puro para poder hablarle, para poder que él me escuche y haga mi voluntad. Por eso dice en Mateo 5:8 en las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si verán a Dios, también escucharán a Dios. Entonces, Dios está buscando un corazón dispuesto, un corazón limpio. Ahora, cuando Samuel escuchó la voz de Dios, esa noche en el templo, Ana entregó a su hijo Samuel. En cuanto dejó de darle pecho, llevó al bebé y se lo entregó al sacerdote Elí del templo, y ahí creció en el templo Samuel sirviéndole, y ya era un adolescente, un joven, cuando Samuel escuchó la voz de Dios por la noche, por primera vez, y Samuel creyó que era Elí el que le estaba hablando, y se levantaba de un brinco porque Samuel estaba acostumbrado a obedecer. Así como cuando tú le dices a tu hijo: hijo, necesito que vayas a las tortillas, no terminas de decirle cuando ya está montado en la bicicleta: dame el dinero, mamá, para el pueblo. Así como tus hijos y mis hijos obedientes, que a la primera ya están de pie para ir y hacer el mandado. Así Samuel estaba acostumbrado a obedecer a la primera, y escuchó la voz y dijo: es Elí. Se levantó de un brinco y le dijo: dígame, Señor. Y no, le dijo Elí: yo no te estoy hablando. 3 veces oyó la voz Samuel, se levantó, iba con Elí, y entonces Elí le dijo: mira, yo no soy el que te estoy hablando. Si te vuelve a hablar esa voz, dile: habla Jehová, porque tu siervo oye. Eso está en 1 Samuel 3:9. Y dice: y habló Jehová, habla Jehová, porque tu siervo oye.
era la tercera vez que Dios le estaba hablando a Samuel. Y Elí le dio la instrucción: cuando vuelvas a escuchar la voz, es la voz de Dios, dile, aquí estoy, tu siervo te escucha. Entonces, si pensamos un poco en esto, digamos que la respuesta que Samuel dio era muy simple, pero también nos damos cuenta que hay una importancia enorme de estar atento a Dios cuando Él quiere hablar contigo. En el tiempo de Samuel, los profetas o sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres. Sin embargo, ahora Dios puede hablarnos directamente a través del Espíritu Santo. Esa fue la promesa del Señor, de que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Entonces la Biblia contiene leyes y la sabiduría de Dios. Y cuando yo soy al tanto de las leyes, de los mandamientos, de la sabiduría de Dios, y tengo comunión con el Espíritu, entonces yo voy a tener un oído sensible a la voz de Dios. Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, ¿qué dice esta escritura? Dice que si tengo la palabra de Dios y la obedezco, ¿cuál va a ser la consecuencia? Recibiré el Espíritu Santo. Vale, si tengo la palabra de Dios y la obedezco, tendré el Espíritu Santo. ¿Alguien puede tener la palabra de Dios sin obedecerla? Sí. Mucha gente tiene la palabra de Dios, incluso de memoria se sabe en la Biblia, pero no hay obediencia. Y sin obediencia no viene el Espíritu Santo, porque uno de los trabajos del Espíritu Santo es hablarme, guiarme, recordarme. Entonces, siendo fiel, cuando somos fieles, podemos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón cada vez más. Y así Dios, a través del Espíritu Santo, podrá guiarme en mi vida diaria. Ahora, dice en Juan 14, el que tiene mis mandamientos, ya los tenemos, siguiente paso, y los guarda, los obedece, dice, entonces me está demostrando que me ama. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y cuál es la consecuencia? Me manifestaré en él. El Espíritu Santo manifestando a Jesucristo en mi vida. Amén. Es la voz de Dios hablándome. Es la voz, es el Espíritu Santo, la voz de Dios hablándome en cada situación de la vida, en cada situación diaria. Es muy importante entonces que no nada más tener los mandamientos, no nada más conocer la palabra, sino estar dispuesto a obedecer, a guardarlos. Y entonces el Espíritu Santo vendrá y me hablará y me recordará todo lo que he aprendido de parte de Jesús. Entonces esto me habla de que tengo que tener una relación con Dios de corazón a corazón. Tenemos que tener una relación con Dios de corazón a corazón. Cuando Dios le habló a Samuel por primera vez, le encomendó algo importante, pero también difícil. Ojo con esto. Cuando Dios le habló por primera vez a Samuel, le encargó algo muy difícil. Y eso era una prueba para ver Dios la fidelidad de Samuel. Y lo que Dios le encargó a Samuel era darle una fuerte noticia al sacerdote Elí. Mira, 1 Samuel 3:15. Samuel volvió a acostarse y cuando amaneció se levantó y abrió las puertas del santuario. Pero ¿qué dice? No se atrevía a contarle a Elí la visión que había tenido. No se animaba, no se atrevía. Dios le habló algo a Samuel sobre Elí y era algo muy serio. Y
Samuel no se atrevía. Pero Elí sí quería escucharlo. Así que Samuel le dijo: ahí te va, Elí. Ni modo, no quería decírtelo, pero está grueso lo que Dios te va a decir. Dios está listo para cumplir sus promesas contra ti y contra tus hijos, y establecerme a mí como profeta de tu pueblo. Es decir, Dios le dijo a Samuel que le dijera a Elí que era el tiempo de dejar el sacerdocio, que era el tiempo ya de que no estuviera ahí porque no lo había obedecido. Entonces a veces Dios nos va a hablar para decirle algo a alguien, para decirle algo a alguien, y eso algo que le tengo que decir a alguien a veces va a ser muy difícil. Pero Samuel tenía un corazón puro y Dios necesitaba probarlo en esa situación. Y ocurre lo mismo con nosotros. Dios nos da tareas para poner a prueba nuestra fidelidad, y algunas pruebas parecen difíciles, así como le pasó a Samuel. Pero quizás Dios en alguna ocasión nos pida que le digamos la verdad a alguien, a pesar de que sepamos que la otra persona no quiere escucharlo. Pero si Dios me está pidiendo que lo haga, tengo que hacerlo. Si quiero demostrar que amo a Dios más que a todo, necesito obedecer justamente en el momento que Dios habla a mi corazón. Y entre más rápido obedezca, será mejor el resultado. Entonces, retomando la historia, los lugares, los puntos en la Biblia donde el profeta Samuel es mencionado, muestra que siempre él guardó su corazón puro a lo largo de su vida. Y como resultado siempre pudo escuchar la voz de Dios. Y cuando Samuel oraba por el pueblo, Dios siempre lo escuchaba. Cuando Samuel oraba por el pueblo, él tenía un oído sensible, Dios le escuchaba y Dios le hablaba. Ahora, esto es importante recalcar. El pecado, ¿qué hace el pecado en una persona? ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si no estamos dispuestos a humillarnos bajo su voluntad, si no estamos dispuestos a obedecer y a hacer a un lado el pecado en nuestra vida, pues estaremos aislados de la gracia de Dios, así como pasó con Elí. Pero si guardamos un corazón puro, podemos tener una relación de corazón a corazón con Dios, y Él estará hablándonos constantemente. Así también nosotros vamos a poder colaborar juntamente con Él. Porque hay una escritura en Santiago 4:6, dice que Dios, ¿qué hace Dios? Dice, resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. O sea, hablar de un corazón puro es hablar de un corazón humilde, es hablar de un corazón de mansedumbre. Jesucristo dijo dos cosas: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre es la humildad, y la mansedumbre en el corazón es mantener un corazón limpio, puro, que siempre está dispuesto a obedecer un mandamiento. Entonces, los consejos para oír la voz de Dios son diversos, y vamos a estar estudiándolos porque hay demasiadas preguntas en la vida diaria. La gente dice, ¿qué voy a hacer con mi vida después de esta epidemia? Los jóvenes dicen, ¿qué debo de estudiar? Los que ya se graduaron dicen, ¿dónde voy a trabajar? ¿A dónde tengo que ir? Los que están solteros dicen, ¿con quién me tengo que casar? Entonces, hay demasiadas preguntas, y la vida es una interminable serie de decisiones. La vida es una interminable lista de toma de decisiones. Pero ¿cómo podemos saber si hacemos las decisiones correctas? ¿Cómo? Y bueno, a veces no sabemos, y en lugar de consultar a Dios, consultan el horóscopo, o le marcan a un psíquico ahí por la radio para que le adivine. Y estamos en un dilema: o hago lo que me dicen los expertos, o sigo mi propio instinto. ¿Debo consultar a las estrellas, o debo consultar al creador de las estrellas? Entonces, lo que sí es realidad es que Dios quiere hablarnos, y sí podemos conocer, sí podemos saber cuándo es Dios el que me está hablando. Claro que podemos hacer.
Dios quiere compartir y comunicarse con nosotros, pero tiene que ser de ambas partes. Dios tiene el deseo de hablar conmigo, pero si yo no tengo el deseo de hablar con Él, si yo no tengo la disposición de hablar y obedecerle, Dios no se va a acercar a mí. No voy a poder tener una relación con Dios, al menos que tenga un diálogo genuino, sincero, honesto. ¿Cómo conocemos a las personas? Comunicándonos con ellos. ¿Cómo conoces el corazón de una persona? Al hablar con ellos y al escucharlos también. Y estamos muy acostumbrados a hablarle a Dios, pero no estamos muy acostumbrados a escucharlo. Por eso es que no lo conocemos. Le hablamos, pero no lo escuchamos. Por lo tanto, no hay pleno conocimiento de Dios. Es lo mismo que afecta esa relación con Él, porque Dios habla, nosotros debemos oír, nosotros hablamos, Él debe oír. Entonces, Dios nos ama tanto, dice la palabra, que Él construyó, Él diseñó el camino correcto para acercarnos a Él nuevamente. Él envió a Jesús a morir por nosotros. En Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar en su presencia, al lugar santísimo, y en su presencia es el único lugar donde nuestros oídos espirituales se pueden abrir. No hay otro lugar. Antes no podíamos, era una vez al año. Ahora cada día, en cada momento, en cada lugar, por la sangre de Cristo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hay un camino nuevo, vivo, dice, que Él nos abrió a través del velo, a través de su carne. Cada herida de Jesús es una puerta abierta para entrar a la presencia. ¿Qué tengo que hacer? Señor, me cubro con tu sangre preciosa. Yo creo en tu sacrificio, en tu nombre. Señor, quiero entrar en tu presencia. Y ya en su presencia es cuando la voz de Dios se manifestará. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Dios quiere que seamos llenos, bendecidos y exitosos en ese plan que Él ha establecido para nuestras vidas. Para que seamos un reflejo de su amor y de su bendición en esta tierra. Si tú lees en el Antiguo Testamento, los grandes hombres, Abraham, Moisés, los grandes hombres usados por Dios, eran hombres muy bendecidos y eran reflejo de la bendición y de la gloria de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos, que seamos un reflejo de Él aquí en la tierra para los que no lo conocen. Ok, vamos a ver algo que está en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ojo con esto, Dios tiene planes para tu vida. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, gracias, porque tu palabra dice que tú tienes planes para mi vida. Dile: Padre mío, te ruego que me des un oído entendido y obediente para conocer esos planes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Dios tiene buenos deseos. Dios tiene buenos planes para nosotros. Pero si yo no me dedico a conocer esos planes, ¿cómo voy a ser bendecido? ¿Cómo? Entonces, Dios no tiene ningún plan malo para sus hijos. Aunque la vida está llena de aflicciones, pérdidas, sufrimientos, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios va mucho más allá. Dice: tengo planes, buenos planes de bienestar, no de calamidad, un futuro de esperanza, un futuro bendecido. Entonces, desde el principio, si volvemos a Génesis capítulo 3, verso 8, desde el principio dice la Biblia que Adán y Eva oían la voz de Dios que se paseaba en el huerto a la luz del día. Adán y Eva podían oír la voz de Dios a la luz del día, Dios paseándose en el huerto, Génesis 3:8. Aunque aquí en este capítulo ya Adán y Eva habían desobedecido a Dios, pero aún escuchaban la voz de Dios.
Esto es como Dios quiere, de igual manera, relacionarse con nosotros hoy en día. Él ya nos perdonó, Él ya nos libró de todo pecado. No somos perfectos porque el pecado está en la carne, pero aún así el deseo de Dios es caminar y comunicarse con sus hijos. Porque cuando Adán pecó, dice que oyó la voz de Dios y corrió a esconderse detrás de unos matorrales, tuvo miedo. Y le dijo Dios: Adán, ¿por qué te escondes? Es que oí tu voz y tuve miedo. Fíjate bien, Adán y Eva ya habían pecado y aún así Dios buscaba hablarles, aún así Dios buscaba una relación con ellos. ¿Cuál fue el problema? Que Adán y Eva no se arrepintieron de su pecado, por lo tanto hubo un alejamiento. Entonces, no somos perfectos, no somos seres humanos perfectos, hay pecado en la carne, pero si mi alma, mi espíritu permanece puro, anhelando, buscando a Dios, Él se acercará y me hablará. Él me va a dar a conocer sus planes. Él me va a dar a conocer todo el plan, el futuro que Él tiene para mí. Ese es el deseo de Dios, caminar y comunicarse con sus hijos. Él quiere hablar con nosotros, quiere que le escuchemos y quiere que hablemos con Él también. Entonces, la Biblia es una carta de amor de Dios para la humanidad. ¿Qué es la Biblia? Es una carta de amor de parte de Dios para la humanidad. Nos deja claro en la palabra que fuimos creados para tener comunicación con Él. Pero yo necesito esforzarme en la fe. San Juan capítulo 10, verso 27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo? Mis ovejas, mis hijos, oyen mi voz. ¿Cómo? Oyen mi voz. ¿Qué dice Dios? Que nosotros, los hijos, oímos su voz. Y dice: y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué tenemos que hacer entonces, iglesia? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Personas que están oyendo este mensaje, tenemos que buscar oír la voz de Dios. Si queremos conocer sus planes, si queremos caminar hacia un futuro en medio de tanta adversidad, de tanta enfermedad, de tanta mala noticia, necesitamos desarrollar el oído espiritual para oír la voz de Dios. Háblame, Señor, cada día, cada mañana, cada noche. Tú debes decirle: Dios, háblame, te lo ruego, dame un oído sensible. ¿Cómo vamos a saber si tomamos decisiones correctas? ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios. Como hijos o como hijas de Dios, no podemos caminar ciegamente. Podemos tener confianza que oímos su voz y que podemos confiar en Él y que Él me va a decir hacia dónde voy a caminar. El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Va de nuez. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo voy a ser guiado por el Espíritu de Dios si tengo mi oído cerrado? ¿Y qué es cerrar mi oído? Es no querer obedecer lo que está escrito en su palabra. Entonces, la Biblia es la mente de Dios, la Biblia es el corazón de Dios, dejándome por escrito los deseos que Dios tiene para mí, el plan que Dios tiene para mí. Y si yo cierro mi corazón a la palabra, le estoy cerrando mi oído a la voz del Espíritu. Entonces, este pasaje quiere decir que si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si amamos sus mandamientos, seremos guiados por el Espíritu Santo. Pero si alguien duda de la palabra, si alguien duda de la oración, si alguien duda de lo que está escrito en la palabra, le está cerrando el corazón a Dios y el Espíritu Santo no me va a hablar. No me va a hablar, porque el primer paso es amar los mandamientos. El primer paso es abrazar la palabra, es no cuestionar la palabra, es confiar que lo que está escrito es verdad y por consecuencia vendrá el Espíritu Santo a hablarme y a guiarme.
Entonces, si somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Es impresionante, es un gozo enorme. Hemos estado orando por el sistema de salud, médicos, doctores, doctoras, enfermeras. Ha habido muchas bajas, pero también ha habido grandes victorias de cómo el personal médico, antes de entrar a cuidar a los enfermos, oran a Dios, alaban a Dios, se encomiendan a Dios. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es entre sacar lo precioso de entre lo vil. Eso es sacar el oro entre la escoria. Que el sistema de salud, que el personal reconozca que solos no pueden, que necesitan una ayuda sobrenatural de parte de Dios. Eso agrada al Señor. Muchos hemos estado expuestos al virus y ni siquiera lo hemos sabido. Y Dios nos ha guardado. Aunque traigas cubreboca, guantes, aunque traigas ropa blindada, si no es por la gracia de Dios, nada funciona. Tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu de Dios. Que Dios bendiga a nuestros médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales. Que Dios los bendiga y los guarde, pero sobre todo que ellos reconozcan que solamente en Dios pueden tener la protección que necesitan. Entonces viene una certeza. Cuando confías en Dios, viene una certeza de que Dios te va a sostener con su mano. Cuando no le cierras tu oído a la palabra de Dios, Dios te va a sostener para que no tropieces. Salmo 37, verso 23, dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Abraza esta promesa. Si tú que estás viendo esta transmisión eres doctor, doctora, enfermero, enfermera, personal de salud, de gobierno, autoridades policiales, si tú crees esta promesa, dice que el Señor va a afirmar tus pasos. Cuando Él se agrada de tu manera de vivir, dice, a lo mejor vas a tropezar, pero no vas a caer, dice, porque Dios te va a sostener de la mano del Señor. Si tú estás en depresión, en tristeza, en ansiedad, en escasez, pero si a Dios le agrada tu manera de vivir, tu manera de pensar, si a Dios le agrada tu corazón, Él va a afirmar tus pasos y aunque tropieces no vas a caer porque Él te va a sostener de la mano. Es promesa del Señor y Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es verdad y su palabra nos santifica y nos fortalece en el nombre precioso de Jesús. ¡Wow! Abraza esta promesa. Dios va a ordenar nuestros pasos y aunque fallamos, si realmente queremos en nuestro corazón hacer su voluntad, Él nos va a levantar y nos va a dar una segunda oportunidad. En el nombre de Jesús. Está escrito ahí en su palabra, está establecido en su palabra. No cierres tu corazón a lo que está escrito, porque es el Espíritu Santo hablándote. Así es que no esperes una voz que te diga levántate. No, la palabra de Dios te está hablando y en su momento podrás oír una voz como la escuchó Samuel. Dios puede hacerlo todavía, pero por lo pronto no cierres tu oído a la palabra de Dios. Ahora, la parte más difícil de oír a Dios, esto toma tiempo para poder discernir su voz, y es que se requiere un corazón humilde. Ahorita lo hablábamos, se requiere un corazón humilde. ¿Y qué es un corazón humilde? Es alguien que reconoce a ciencia cierta que sin Dios no puede. Jeremías 29:12, que dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Gloria a Dios. Pase la alabanza, por favor. Voy a repetir el versículo. Dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. ¿Y qué dice Dios? Yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán
Otra traducción diría, me buscarán y me escucharán. Cuando me busquen, ¿cómo? De todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón. Como hijos, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Escucha bien esto. Como hijos, ni en lo natural, ni lo espiritual. Jamás tomemos una actitud de demandarle algo a nuestros padres ni a Dios. No. No es el trabajo de un hijo demandarle a sus padres, ni en lo natural, ni en lo espiritual. No podemos decirle, Dios, o me oyes o me oyes. No. No. Tenemos que tener humildad. Podemos preguntar, podemos buscar, podemos tocar la puerta. Y dice la Biblia que hay una promesa, que Dios me va a escuchar. El que habla será escuchado, el que toca se le abrirá, el que busca encontrará. Pero nunca demandándole algo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios nuestro Padre, Él es soberano y merece respeto. Por eso la humildad es elemental. La humildad es elemental en buscar a Dios. Vuelven las bienaventuranzas, Mateo 5:5 dice, bienaventurados, dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Dios se revela a sí mismo a aquellos que le buscan con un corazón humilde. ¿Qué hace Dios? Escucha y le habla a todos los que le buscan con un corazón humilde. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Necesitas un corazón humilde, un corazón de respeto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios. Y Dios está cerca del humilde. Rechaza al soberbio, pero de cerca atiende al humilde, al que lo reconoce, al que tiene realmente el anhelo de depender de Dios y de obedecer a Dios a la primera. Samuel era un hijo obediente. Samuel no obedecía ni a la segunda ni a la tercera. Samuel a la primera. Heme aquí, Señor. He aquí tu siervo. Háblame, tu siervo escucha. Así es que ahorita todos nosotros podemos decir, Dios, tú me has hablado. He aquí tu hijo ha escuchado. Y cuando tú y yo obedecemos su palabra, estamos haciendo compromisos con Él. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo Ana? Ana necesitaba un hijo. Su vientre estaba cerrado, había esterilidad. Pero ¿qué hizo Ana? Ana, en su depresión, en su tristeza, en su llanto, en su ansiedad, buscó a Dios, oró a Dios y le hizo una promesa. Le dijo, Dios, si tú me das un hijo, te lo voy a entregar para que te sirva. Es tiempo de hacer pactos. Es tiempo de llevar el yugo de Él, de aprender de Él. Jesucristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a encontrar descanso para vuestras almas. Hay mucha gente hoy en día que no tiene descanso en su alma. Pueden conocer la palabra, pero no hay descanso en su alma. ¿Por qué? Porque la palabra requiere obediencia. Y cuando tengo un corazón de obediencia, el Espíritu Santo vendrá y me hablará y me dará lo que necesito. Hay momentos en que ya no es cuestión de palabras. Hemos orado por personas a lo largo de todos estos años. Y llega un momento en que me quedo mudo. Yo no sé qué palabras orar por esa persona. Y lo único que hago es escuchar la voz de Dios y decir, Espíritu Santo, dale a esta persona lo que necesita. Y esa es la oración de hoy. Espíritu Santo, ni siquiera yo sé lo que necesito. Dile, Espíritu Santo, no me falta nada, tengo mi familia, tengo economía, no me falta nada.
y ni siquiera sé por qué tengo ansiedad, ni siquiera sé por qué estoy triste, ni siquiera sé por qué estoy deprimido. No lo sé, Señor. Conozco tu palabra y no lo sé, pero dile, Espíritu Santo, solamente dame lo que necesito. Dale a mi alma lo que necesita. Dile, Señor Jesús, quiero hacer yugo contigo. Quiero hacer yugo contigo. Quiero aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Dile, Dios, Padre mío, urgentemente necesito descanso para mi alma. Y si el Espíritu Santo está poniendo en tu corazón prometerle algo a Dios, hazlo. No lo hagas por emoción. No lo hagas por emoción. Porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ana prometió y le cumplió al Señor. No es por emoción, es por convicción. Y el Espíritu Santo a mucha gente ahorita le puede estar hablando a su corazón: prométele esto al Señor, prométele esto al Señor. Y si está esa convicción en ti, si en tu necesidad tú quieres prometerle algo al Señor, hazlo, con la intención de que lo vas a cumplir inmediatamente. Y entonces va a venir descanso a tu alma. Ana vivía afligida, llorando, triste, ansiosa por un hijo. Dios le dio un hijo. Ella se sintió plena como madre, como mujer. Vino descanso a su alma. Había tanto descanso en su alma que no escatimó en entregar a su hijo en el templo para que Dios le sirviera, para que le sirviera a Dios. Y dice la Biblia que Ana fue tan bendecida por esa acción que Dios le regaló 4 o 5 hijos más. No recuerdo el número exacto, pero Ana tuvo 4 o 5 hijos más, aparte de Samuel. ¿Qué hizo Ana? Le entregó su primer hijo a Dios. ¿Qué hizo Ana? Le entregó lo primero y lo mejor a Dios. Y Dios lo bendijo. La bendijo con más hijos. Wow. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Deja que el Espíritu Santo te hable en lo que entonamos este cántico de adoración. Dile, Espíritu Santo, háblame. Dile, Dios, háblame a través del Espíritu Santo. Ora al Señor. Ora al Señor. Cuando Dios le quiso hablar a su pueblo, lo llevó al desierto. Entonces en el desierto es cuando el oído espiritual se despierta. En el desierto es cuando el oído espiritual está sensible. Así es que es un buen momento. Si estás pasando por depresión, por tristeza, por enfermedad, por escasez, por opresión, por ansiedad, es un buen momento para decirle, Dios, háblame en medio de este desierto. En el nombre de Jesús. Vamos a escuchar este canto. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Dile al Señor, quiero vivir agradecido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Porque es más
es más que palabras y es más que una canción. Padre, estamos orando por cada persona en cada hogar que está ahorita conectado, cada persona que esté pasando un desierto de depresión, de tristeza, de ansiedad, de escasez, de enfermedad, cualquier desierto, Señor, que esté cruzando ahorita tus hijos. Padre, te ruego que les hables, alumbra el entendimiento de cada uno de ellos, dales espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos estar escuchando tu voz con claridad, que podamos estar escuchando tu voz en visiones, en sueños, en tu palabra. Dios, abre nuestro oído espiritual, háblanos, pero sobre todo, Señor, dale a tu pueblo un corazón obediente, un corazón que no solamente oye, sino que un corazón que obedece, que camina en lo que está escuchando de parte de ti. Son tiempos duros, difíciles, pero también sabemos que son tiempos temporales, Señor, y que tú estás por encima de todo lo temporal, porque eres un Dios eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Estamos parados sobre la roca, Señor. Estamos parados sobre la roca. Estamos en tierra firme. Señor, pon en nuestro corazón esa necesidad permanente de depender de ti, Señor. Padre, afirma los pasos de tu pueblo. Afirma los pasos de tu pueblo. Señor, que tu pueblo pueda vivir de una manera agradable a ti. Que aunque a veces tropecemos, Señor, no caemos, porque tú nos sostienes de la mano. Tu mano poderosa, Señor, está ahorita. El Espíritu Santo está haciendo milagros. El Espíritu Santo está haciendo milagros ahorita en los hogares. Hay personas con temperatura que están siendo sanadas, con síntomas de temperatura alta. Aún el Espíritu Santo está sanando personas con problemas de oído. Hay personas que están sintiendo un tronido en su oído, un trueno fuerte. Es Dios sanando aún el oído natural, como señal de que el oído espiritual se está abierto, se está abriendo. Hay sanidades ahorita, hay milagros sucediendo. Para Dios no hay distancias, para Dios no hay imposibles. Su palabra es viva y es eficaz. El reino de los cielos se está estableciendo en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Hay personas que han estado batallando con llagas en alguna parte del cuerpo. El Señor está sanando, secando toda llaga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está disipando todo temor, todo miedo. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo ahorita. Es el Espíritu Santo ahorita estableciendo su reino en cada hogar, en cada familia. Hay milagros, hay señales, hay sanidades. Pero el milagro más grande no es cuando alguien sana de su cuerpo. El milagro más grande no es cuando una enfermedad es quitada. El milagro más grande es cuando un corazón se arrepiente y está dispuesto a obedecer a Dios. Ese es el milagro más grande. Y Dios le está dando a su pueblo un corazón de mansedumbre, de humildad. Gracias, Espíritu Santo. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu gloria, manifiesta tu gloria. Hay personas que han estado batallando con problemas digestivos, diarrea, colitis nerviosa, peritonitis. El Señor está sanando todo órgano interno, intestinos, gente con problemas de diabetes. El Señor, el Espíritu Santo está ahorita restaurando páncreas, niveles de insulina, de glucosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
más de ti, Señor, más de tu gloria, Señor. Te alabamos, te adoramos. Haz tu voluntad, Padre, haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay sanidad, Señor, para tu pueblo, hay sanidad, no hay temor a las malas noticias, no hay temor, preferimos escuchar tu palabra, preferimos escuchar tu voz. Hay personas que están siendo sanadas de las arterias coronarias, personas que padecen de presión alta, y hay arterias que están siendo destapadas en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está ahorita estableciendo el reino de los cielos. Justicia, paz, gozo, sanidad, libertad, perdón, libertad, rescate. Hay personas que han estado sintiendo como taquicardia, como insuficiencia para respirar. El Señor está destapando arterias. El Señor está sanando, restaurando, dándole elasticidad a arterias que habían estado rígidas. Pero el Señor está dando elasticidad a esas arterias. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Vamos a terminar adorando. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Dile, de amarte con mi vida, de amarte con mi vida entera. Gracias, Señor. Declaramos sanidad sobre cada persona con síntomas respiratorios o de COVID. Oramos por Martín y Ale, Señor, allá en Las Vegas. Declaramos una cobertura de tu sangre preciosa, sanándoles. Bendecimos a nuestra hermana Mechita Armenta, Señor. Quita todo síntoma de resfriado, toda infección en garganta, toda temperatura. Declaramos sanidad de lo alto en el nombre de Jesús, Señor. Y sobre cada persona, Padre, o cada hogar donde hay una persona con enfermedad, con síntomas de COVID o de resfriado, Señor, bendícelos, sánalos. Oramos por cada hogar que está de luto por la pérdida de un ser querido. Padre, fortalécelos, consuélalos. Bendice a nuestras autoridades de gobierno. Dales gracia y sabiduría para que guíen bien a tu pueblo, a las autoridades policiales, a las autoridades de salud, Señor. Bendícelos, Padre, donde quiera que ellos estén ahorita escuchando, laborando. Padre, cúbrelos con tu mano preciosa. Gracias, Dios eterno, porque tú tienes, Dios, una respuesta para la necesidad de tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios te bendice, iglesia. Estamos en contacto. Nos conectamos próximo miércoles 7:30, con favor de Dios. Bendiciones.